cristiana. Así que, mis hermanos, vamos a pedir que abran sus Biblias, mis hermanos, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 17. Abran sus Biblias, por favor. Éxodo, capítulo 17. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Y ahí vamos a basar principalmente el mensaje que el Señor nos da para nuestra iglesia este día, esta hora. Así que vamos a leer del versículo número 8 hasta el 16, al terminar. Y vamos a estar leyendo acerca de este capítulo y esta parte del capítulo, y vamos a meditar fuertemente en este capítulo. Así que le invito a que pongamos atención a la bendita palabra de Dios y que a través de ella, hermanos, bendigamos también la obra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Lea usted el siguiente. Y dijo Moisés: escogeos varones muy bien. Si nos ponemos de pie, van a estar 2 horas sentados, hermanos, ahorita, y se van a cansar. Vale más que se pongan en sus pies y así de esa manera descansen y se relajen. Amén. Entonces hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo tanto, dice, tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a José que traeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra a Amalek de generación en generación. Muy bien, se pueden sentarse, mis hermanos, tomen sus asientos. Nos damos en el nombre del Señor. Acababa de pasar, hermanos, el tiempo en el cual Dios había traído el maná. Acaban de salir de Egipto y Dios nos empezó a sustentar con el maná a todo el pueblo. Y después de eso, el pueblo se queja porque no había agua, y de esa forma llegan a un lugar, ¿verdad? Y Dios le habla a Moisés que a través de la roca Dios les iba a dar agua. Y cuando pasó eso, vino la primera guerra en contra de Israel. Y se iba a levantar, ¿quién? Amalek, dice la palabra de Dios. Pero Dios tenía un hombre, un siervo muy importante, que se llamaba, este siervo, mis hermanos, Josué. Y Josué era un siervo muy importante en la vida de ¿quién? De Moisés. En el pueblo de Israel fue muy importante este siervo de parte del Señor. Así que vamos a estar viendo algunas características importantes, hermanos, de un hombre que conquista. Josué fue un hombre conquistador, y por lo tanto este hombre, podemos ver y notar en la palabra de Dios que este hombre estaba ¿dónde? En el campo de batalla. Pero había 2 orando, 3 orando. En este caso, ¿quién era? Era Aarón, Hur y Moisés, ¿verdad? Estaban ¿dónde? En la cima, dice, que subieron allá a la pirinola, mis hermanos, a orar, y estuvieron orando mientras otros estaban peleando la batalla, ¿verdad? Así que es un equipo, mis hermanos. Y en este equipo podemos ver y notar nosotros, mis hermanos, que las características de un hombre es esforzado y es también ¿qué? Valiente. Esfuérzate y sé valiente. Fueron las palabras que el Señor le dijo ¿a quién? A Josué, en el libro de Josué, ¿verdad? Y le habla el Señor acerca de ¿quién? A Josué. Y le está diciendo: esfuérzate y sé valiente. Son las características de un hombre esforzado, de una persona, hermano, que conquista, de una persona que empieza a vivir de acuerdo a la gracia y la misericordia de Dios. Así que de esa forma, ¿cómo formó el carácter Dios de Josué? Hermanos, pues siguiendo a Moisés, estando cerca de Moisés, dice la palabra de Dios que nunca se despegaba de Moisés. Así que todo creyente, todo cristiano,
debemos de formar nuestro carácter espiritual para seguir la orden que Dios nos presenta a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y lo primeramente que tenemos que aprender es obediencia. ¿Qué tenemos que aprender primero? Obediencia a la palabra, ¿verdad? Obediencia al Señor, obediencia a lo que Dios nos está diciendo. Estamos teniendo el estudio hoy en día, mis hermanos, acerca del perdón, sanidad interior y liberación. Y tiene que ver, ¿qué? Con el perdón. Y Dios manda, es obediencia. No es si quiero o no quiero, es la obediencia que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Y perdonar de todo corazón, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre no perdonará vuestras ofensas, ¿verdad? Y para que venga el reino de los cielos, ¿qué decimos nosotros? Que se haga su voluntad, así como nosotros perdonamos a quién. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces, para que venga el reino de los cielos, hay que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre también es el que nosotros, ¿qué? Perdonemos, ¿verdad? Y por lo tanto, obediencia. Así que la palabra es obediencia, ¿verdad? Para ser un ¿qué? Conquistador. Para que nosotros conquistemos nuestras vidas, conquistemos a este mundo lleno de maldad y iniquidad. Primeramente tenemos que tener obediencia a su palabra, a la palabra de Dios. Si no obedecemos a su Señor, el líder, hermanos, no podrá conquistar su vida. Así que Josué hizo como le dijo ¿quién? Moisés. ¿Qué le dijo Moisés? Le dijo Moisés, hizo Josué como le dijo Moisés, dice el versículo número 10, peleando ¿contra quién? Contra Amalek, ¿verdad? Amalek representa, hermanos, en un sentido, en un sinónimo, representa la carne, aquello que se opone a su vida, aquello que pelea en contra de su vida espiritual, aquello que no lo va a dejar avanzar, aquello que no lo va a dejar conquistar. Su carne se va a levantar en contra de usted, ¿verdad? Y en estos tiempos, Amalek representa los deseos de la carne, aquello que nosotros no podemos vencer, no podemos quebrantar en nuestras vidas, no podemos dejar en nuestras vidas. Nuestra carne se va a oponer siempre a vivir conforme a la voluntad de Dios y que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Y por lo tanto, hermanos, para conquistar primeramente nuestra carne, nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer al Señor, ¿verdad? Sujetarnos al Señor. Y la palabra de Dios dice por fe, amén. Porque sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Entonces tiene que ser por fe, mis hermanos, en la palabra de Dios, en lo que el Señor dice, en lo que el Señor nos indica que nosotros tenemos que vencer y desechar todo pensamiento de la carne para vencerla. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Recuerde que esa es la guerra principal que vamos a tener nosotros entre nosotros mismos, mis hermanos, para conquistar esa área difícil en nuestras vidas. Así que la vara de Dios, hermanos, la vara de Dios, dice la palabra de Dios. Dice, y dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón, dice, subieron a la cumbre del collado. Y luego dice el versículo número 9, la parte B. Dice, yo estaré con vosotros en la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Así que la vara de Dios en su mano también representa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, es muy importante para cada uno de nosotros. Pero nuestra relación, nuestra intimidad con Dios, buscar al Señor en todo tiempo es importante, a la hora que sea y las horas que nos pide el Señor. Porque dice la palabra de Dios que ellos estuvieron desde la mañana hasta ¿cuándo? Hasta la tarde. Así que no fue una hora de oración, no fue 2 horas, sino que fue prácticamente horas y casi todo el día, ¿verdad? A la luz del sol. Lo que estuvieron Moisés, Aarón y Hur, orando y también intercediendo, mis hermanos, conforme a la vara de Dios y conforme a la palabra del Señor. Y es que así se debe orar, mis hermanos, conforme a la palabra de Dios. Qué bueno que en ocasiones nos dan palabras, mis hermanos, pero si esa palabra que le dan no trae paz y no le trae convicción en su vida, pues lógicamente no viene de Dios. Viene del hombre, pero no viene de Dios. Por eso usted tiene que basar su oración conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que es la más segura, la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Así que a través de ella nosotros debemos que formalizar nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra obediencia. Así que en las manos de Israel,
dice, iba a ¿qué? Ganar, mis hermanos, el pueblo de Dios. Lo que el líder siervo debe de saber que no lucha, hermanos, ese hombre, ¿verdad?, en sus fuerzas. Tiene que saber luchar conforme a la palabra de Dios, sino con las armas ¿qué? Espirituales que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, que nos ha dado el Señor, ¿verdad? El líder conquista y sabe, hermanos, que en sus fuerzas no puede ganar y no puede vencer. No puede vencer su carne, no puede vencer el mundo, no puede vencer al diablo y no puede vencer toda oposición en su vida. Tiene que aprender a orar. Y, hermanos, para que usted sea un líder servidor y un líder conquistador dentro del reino, tenemos que aprender a vencer, pero a través de la obediencia de la palabra de Dios, sujetarnos a la palabra del Señor y cualquier obstáculo que se levante en contra de usted, no solamente para que sea un líder dentro de la iglesia, para que sea un hombre o una mujer de bendición en su casa, en su hogar, en su trabajo. Mi hermano, es importante la obediencia a través de la palabra de Dios. Es importante que nosotros como creyentes nos sujetemos a la bendita palabra de Dios. Y es lo que significaba la vara en las manos de ¿quién? De Moisés. Así que, ¿qué le dijo Moisés? ¿Se acuerdan que cuando llegó al mar y que lo iba a dividir? Le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Pues una vara, le dijo. Ah, bueno, esa es la vara de Dios, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Golpea el mar, le dijo el Señor, ¿verdad? Y pum, pues lo volteó y ¿qué pasó? Se abrió. Y el Señor te dice, ¿qué tienes en tu mano? Por la palabra de Dios. ¿Qué traes a la casa de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué tienes en tu casa? La palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Pues usa la palabra del Señor. Pero tienes que conocerla, hermano. Tienes que saber aplicar en tu vida. Y sabes, tienes que buscar esa intimidad con el Señor todos los días, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de tomar nuestra cruz cada día, ¿verdad? El que permanece en mis palabras, dice, será verdaderamente libre. El que permanece en mis palabras será verdaderamente libre. Van a conocer la verdad y los hará libres. Es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Y por lo tanto, mis hermanos, ¿qué sucedía con Moisés? Traía la vara de Dios. ¿Qué es simbolismo de qué? De la palabra de Dios. Hoy nosotros traemos ¿qué? La palabra de Dios, que es la espada de ¿quién? Del Espíritu, ¿verdad? Es la espada del Espíritu. Y por la palabra de Dios nosotros derrotamos y vencemos. Y por lo tanto, mis hermanos, somos ¿qué? Conquistadores. Y vas a conquistar tu vida, vas a conquistar tu alma y tu corazón. Así que el líder sabe, mi hermano, que va a conquistar esa batalla, mis hermanos, no será en la carne, mis hermanos, no será con ejército, ni será tampoco con espada, sino con ¿qué dice Zacarías 4:6? Con su Santo Espíritu, ¿verdad? Así que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es súper importante, mis hermanos. Y luego dice la Biblia allá en el libro de Efesios, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados. Porque hay cosas que lo contristan al Espíritu de Dios. La ira, la gritería, la maldición, los chismes, todo eso contrista al Espíritu Santo, mis hermanos. Dice, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado. El Espíritu Santo es el agente que Dios envió a la iglesia para que la iglesia sea dirigida sabiamente, conforme, mis hermanos, a la palabra de Dios. En la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice que el Espíritu Santo conoce las intenciones de cada uno, porque aún conoce lo profundo de Dios, dice la Escritura, la palabra de Dios. El hombre natural no lo puede percibir, porque estas cosas se perciben, ¿cómo dice? Espiritualmente, a través del Espíritu y a través de una relación y una comunión con el Señor, ¿verdad? Pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, aquel que no ha recibido a Cristo, aquel que no se sujeta a la palabra de Dios, ese representa al hombre natural y por lo tanto no percibe las cosas del Espíritu, porque no las puede entender. Dice, para él son ¿qué? Locura. Las toma como locura. Están locos los hermanos. Los hermanos le lavaron el cerebro, es lo que dice la gente, ¿verdad? Pero no pueden entender porque se tienen que discernir espiritualmente. A través del Espíritu, a través de tu mismo Espíritu, tienes que discernir las cosas, hermanos,
del Espíritu, por eso el hombre natural no las puede discernir. Y hermanos, ¿qué nos hace el Espíritu? Revelarnos las cosas de Dios a través de su palabra y que la podemos entender. Así que cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? Ganaba y prevalecía, dice, ¿verdad? Digamos, Amalek, ¿verdad? Pero cuando la subía, ganaba, dice la palabra de Dios, Israel, ¿verdad? Así que era un trabajo ¿en qué? En equipo, en conjunto, mis hermanos. La iglesia así es. La iglesia es un trabajo ¿qué? En equipo, en conjunto. Si usted representa o yo represento la mano, ¿qué pasa si me la mochan la mano? ¿Qué va a pasar? ¿Va a vivir sola la mano? ¿Va a poderse sustentar sola? No. ¿Qué necesita? Estar pegada ¿a dónde? Al cuerpo, ¿verdad? Entonces no podemos decir, es que mi mano no lo ocupo, mi pie no lo ocupo, mis ojos no lo ocupo. Mis hermanos, si lo saco de mi cuerpo, el ojo, pues lógicamente se va a echar a perder, va a morir. Hermanos, así muchas veces dice la palabra del Señor, que usted y yo no podemos menospreciar la casa, la iglesia del Señor. Es que no necesito ir a la iglesia. Yo soy cristiano a mi forma y a mi manera. No, hermanos, hay un orden. ¿Qué decimos? Que tenemos que ser ¿qué? Obedientes. Obedientes al Señor. Sujetarnos al Señor. Entonces, este trabajo, hermanos, debemos de hacerlo ¿en qué? En equipo. Porque a algunos se les dio ¿qué? Dones espirituales. De acuerdo al capítulo 12 del libro de 1 Corintios, dice que el Espíritu Santo repartió como Él quiso. ¿Verdad? Él los dio. ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿va? Y no puede decir usted, es que yo no quiero ese don, Espíritu de Dios. Yo quiero el don que tiene fulano, yo quiero el don que tiene sultano, yo quiero el don de profeta, yo quiero el don de apóstol, de pastor. Yo no quiero el don de servir. No, Él te da como Él quiere. Y Él es el que lo reparte. No lo reparte el pastor, ni lo reparte el líder de la iglesia. Quien los da, ¿quién es? El Espíritu Santo. Para que dentro de la iglesia dice que no haya ¿qué? Desavenencia, dice. No haya ¿qué? Desavenencia. Y dentro del cuerpo, ¿quién es la cabeza? Pues es Cristo, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? Pues el que manda, el que compró con su sangre la iglesia del Señor. Amén. Él es el Señor de la iglesia, mi hermano, mi hermana. Entonces, ¿qué somos? Un conjunto de ¿qué? De creyentes. ¿Para qué? Para llevar una obra que el Señor nos saque encomendado. No la encomendó el hombre. Esta es una obra que Cristo, hermanos, le está encomendando a toda la iglesia. Por lo tanto, toda la iglesia en conjunto, ¿qué debe hacer? Participar para que el cuerpo sea ¿qué? Nutrido y no tenga ¿qué? Falta de ningún bien la iglesia, la congregación, mis hermanos. Así que, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sujetarnos a Dios, trabajar en conjunto. ¿Qué hubiera sucedido si no hubieran subido Aarón y Hur con Moisés? Pues lo hubieran vencido, ¿verdad? Los hubieran vencido los amalecitas o Amalek. Lo hubiera vencido fácilmente, mis hermanos. Porque dice que cuando Moisés se cansaba, bajaba las manos. Pero se dieron cuenta que Aarón, dice, cuando Moisés levanta las manos, gana Israel. Vamos a traerle una piedra y vamos a sentarlo y que él esté con las manos ¿qué? Arriba, porque es el que trae aquí la vara. ¿Verdad? Dios lo escogió a él. Dios levantó a Moisés para que fuera el libertador y que los llevara a la tierra prometida. Era el plan de Dios. Pero, hermanos, iba a haber oposición. Iba a haber ¿qué? Guerra. Y en lo tanto tenían que enfrentar al enemigo ¿cómo? ¿Solos o en grupo? En grupo, ¿verdad? Tenían que unirse todos. ¿Para qué? Para vencer y seguir adelante y caminar adelante hacia la meta donde el Señor nos tiene también a nosotros. Y en ese sentido la iglesia también debe trabajar de esa forma, de esa manera. Tenemos una meta como iglesia. Y la meta, dice el Señor, vayan y hagan ¿qué? Discípulos ¿a dónde? A todas las naciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Les doy poder, autoridad contra todo ¿qué? Serpientes y escorpiones, ¿verdad? Les doy poder y autoridad. Vayan y háganlo.
prediquen ese evangelio. ¿A toda qué? A toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, ¿qué va a pasar? Será salvo. Pero el que no creyera, pues será condenado. Entonces tú ve y predica y enseña la palabra del Señor. Y hazlo de la mejor manera. ¿Basado en qué? En los frutos del Espíritu Santo. También nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo y debemos ¿de qué? Manifestar los frutos del Espíritu Santo. En amor, ven amor. Ven paz, ven fe. Porque esos son los frutos del Espíritu de Dios, mis hermanos. En gracia, en misericordia. Preséntate así, de esa forma, de esa manera. Es el llamado de parte del Señor para toda la iglesia. La función principal de la iglesia es que vayamos y prediquemos y anunciemos el mensaje de salvación. Y que en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, se detenga toda la maldad, la iniquidad y el engaño. Pero necesitamos que toda la iglesia esté unida, que esté ese conjunto de creyentes. A algunos se les dio la oportunidad de ser hermanos, pues digamos, tienen dones de sanidad, otros de liberación, otros hermanos de enseñanza, son maestros, otros hermanos de evangelistas, ir y llevar un grupo para enseñarles cómo hacer la obra de evangelismo. Y otros hermanos pues tienen la oportunidad de ser ministros dentro de la iglesia y llevar a cabo todo el orden de la iglesia. Así de una forma u otra el Señor repartió. Esos son los dones ministeriales, mis hermanos. Pero tenemos dones personales también, mis hermanos, como creyentes y como cristianos y como hijos de Dios. Así que trabajar con el equipo para que la batalla, hermanos, se ganara por Moisés, en donde allá en la parte de arriba, ¿verdad? Y luego Josué, donde con su ejército en el campo de batalla. Ahí estaban, mis hermanos. Porque dice Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Dámelo por favor. ¿Qué dice Eclesiastés? Que es mejor dos que uno. Porque si uno cae, el otro levanta, ¿va? Y dice, y si alguno tiene frío pero está solo, y hay dos, pues entre los dos, ¿qué dice? Pues nos vamos a calentar. Mejor son dos que uno, porque tiene el mejor que carga de su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero si hay del solo, que cuando cayere no habrá que segundo que la levante. Por eso usted no puede estar separado, mi hermano, mi hermana. Esa filosofía es de la carne, mis hermanos, de que yo no necesito la iglesia. Esa filosofía es del diablo, proviene del mundo eso, mi hermano, mi hermana. Nosotros nos sometemos en obediencia, ¿dónde? A la palabra de Dios. Nos sujetamos a la palabra de Dios. No por mandamiento de hombre, sino por mandamiento de Dios que Él estableció dentro de su palabra. Y nos sujetamos como hijos e hijas del Señor. Así que José, con su ejército, hermanos, conquistó porque había que hacer un trabajo de conjunto, mi hermano. Luego, mis hermanos, José deshizo Amalek, significa la obra de la carne. Versículo 13 dice la palabra de Dios. Dice, y José deshizo Amalek y a su pueblo a filo de ¿qué? De espada, ¿verdad? Y la espada, pues ya sabemos que representa la palabra de Dios, es símbolo de la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, ¿por qué lo deshizo? A filo de espada. ¿Cómo deshacemos nosotros la carne? En obediencia a la palabra de Dios. Primeramente hay que sujetar la carne, mis hermanos, porque es lo más difícil para el creyente, para el cristiano, sujetar la carne. Y la carne impide que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Y la carne, mis hermanos, le gusta toda clase de carnalidad y mundanalidad. Le agrada la carne, hermanos. Vicio, droga, alcoholismo, mis hermanos, fiesta, pachanga, relajos, mis hermanos, pleitos, celos, contiendas, todo esto le encanta a la carne. Pero Dios dice, hey, esto no cabe dentro del reino. Y eso entristece y apaga la voz del Espíritu Santo en tu vida. Por lo tanto, deshazte de eso. Quítate de todo eso, dice el Señor. No te dice, pídeme para que yo te lo quite. No, quítatelo tú. ¿Cómo debe ser? Renunciando, negándote, tomando la cruz, mi hermano, crucificando esa área en tu vida.
y declarando que ahora eres un hombre nuevo. Si alguno está en Cristo, soy nueva criatura. Ya eso ya pasó en mí. Ahora yo decido, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, quitarme este tipo de conducta incorrecta en mi vida y agradar a ¿quién? A mi Señor. Así que ocupamos conquistar ¿qué? El corazón, mi hermano, para Dios, consagrarlo, para que el Señor se mueva en cada uno de nosotros, para que el Señor nos lleve a la victoria y a la conquista a cada uno de nosotros. Y de esa manera, mis hermanos, tenemos que deshacer también la carne, que es símbolo de ¿quién? De Amalek. Así que, ¿qué nos impide ser conquistadores? El orgullo, la soberbia, hermanos, la avaricia, las cosas vanas de la vida, en lo que estamos pensando nosotros diariamente. Si tuviera esto, fuera más feliz. Si me casara con fulana, con fulano, sería muy feliz yo. Y resulta que no. Se casaron, no son tan felices, mis hermanos. Porque la base en el hombre, en sus sentimientos, báselo en la gracia y en la misericordia de Dios. Su felicidad básela en su relación con el Señor. Ahí vas a ser verdaderamente feliz, mi hermano. Yo vine para que tengan vida y la tengan ¿en qué? Ganancia, ¿verdad? ¿En dónde? En su relación con el Señor, en su relación con Cristo, mis hermanos. Porque todos tenemos ciertas cosas que vamos a fallar. Y todos tenemos ciertas cosas que nos van a debilitar unos a otros. Pero sus ojos, ¿en dónde están? ¿En el hombre o en Jesús? Deben de estar en Jesús. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Porque lo sigue poniendo en el hombre, hermanos. Lo sigue poniendo en nosotros como iglesia. Estamos en el proceso, hermanos, de vivir una vida más santa, madurar más. Y estamos en el proceso de más santidad. Pero no hemos llegado, como dijo Pablo, ¿dónde? A la perfección. Todavía nos falta, ¿quién? A todos nos falta, mis hermanos. Y nos falta crecer y madurar y vencer algunas áreas de nuestras vidas en las cuales nosotros todavía, nuestra alma, nuestra mente está cautivo. Y todos nosotros necesitamos avanzar bajo la obediencia de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo, la misericordia de Jesús se vaya manifestando cada vez más real en nuestras vidas. Que ya no miren a la hermana fulano, al hermano sutano. Ahora que en el hermano sutano miren a Cristo, miren a Jesús. ¿Verdad? Hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Así dice la palabra, hasta que Cristo sea formado. Entonces tiene que ver ¿qué? En obediencia a quien, al Padre. Nada hago sin la voluntad del Padre. Todo lo que hago es porque el Padre me lo manda. Me someto y me sujeto al Padre. Él fue la declaración del Señor. Y esa debe ser nuestra declaración. Nada hago que vaya en contra de la palabra. Y me voy a esforzar a obedecer la bendita palabra para no entristecer al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y voy a conquistar primeramente mi vida, mi alma, mi corazón. Voy a quitar todo orgullo, vanidad, soberbia, altivez, arrogancia, ¿verdad? Primeramente mi conquista tiene que ver con ¿qué? Con el corazón, mi hermano. Así que versículo 15 dice la palabra de Dios. 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memorial o para memoria en un libro, y di a José que reiré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Y dice, y Moisés levantó ¿qué? Un altar, dice. Así que, ¿qué tenemos que hacer como siervos y siervas del Señor? Aprender a adorar, exaltar el nombre del Señor en medio, mis hermanos, de los problemas, de las dificultades. Por más fuerte que sea el problema, la dificultad, alabar, exaltar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hizo? Levantó un altar y dijo: Jehová Nissi. ¿Qué significa? Jehová es mi estandarte. Jehová es mi bandera. Donde quiera que yo voy, levanto la bandera. Predico y hablo bien de Jehová. Predico y hablo del Señor. Anuncio la palabra del Señor. No me da pena, no me da vergüenza comunicar, expresar que soy un creyente, un cristiano, una hija de Dios. Le digo a la gente, al pueblo, que soy una hija o un hijo del Señor. Y
pongo límites en ciertas áreas en mi vida, porque el Señor es mi estandarte. ¿Qué hizo? Levantó ¿qué? Un monumento y lo llamó Jehová Nisi. Él es mi Señor. No me voy a avergonzar donde esté, donde ande, que soy un creyente, que soy un siervo, una sierva del Señor. Y voy a llevar un ejemplo como creyente, como una hija o un hijo de Dios. No he sido amable, pero de hoy en adelante voy a ser amable con la gente. No los saludo, pero hoy voy a empezar a saludarlos. ¿Verdad? No los abrazo, pero hoy voy a empezar a abrazarlos como si Jesús estuviera abrazándolos por medio de mí. Y así lo voy a hacer de aquí en adelante. Ahora voy a bendecir. Ya no voy a estar enojado con el vecino, con la vecina, con el amigo, con el pariente. Voy a ir, lo voy a saludar, lo voy a bendecir. Porque Jehová es mi estandarte. Él es mi bandera. ¿Verdad? Donde voy, lo represento. Y soy un verdadero adorador. Ese es un verdadero adorador. Dame segunda de Crónicas, capítulo 20. Estuvimos viendo el caso de quién? De Josafat, mi hermano. El rey de quién? De Israel. Estuvimos viendo este caso porque estuvo peleando Josafat también. Venía una guerra, mis hermanos. Y en esta guerra estaba un poco dificilón el asunto. De tal manera dice que el versículo primeramente 1 y 2, para entender un poco más cómo estaba. Pasando estas cosas, dice, aconteció que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos otros de los montes vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí, ¿están qué? En Hazezón Tamar, que es en Gai. Entonces él tuvo que temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Hizo qué? A toda Judá. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, entonces ¿qué hizo Josafat cuando escuchó que ese gran ejército? Primeramente humilló su rostro, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? E hizo que pregonar ayuno. Porque había una guerra, hermanos, hay una guerra espiritual. Igualmente hoy en día hay una guerra espiritual en los aires terribles. Terribles en el cual cada creyente, cada cristiano tiene que aprender a humillarse delante del Señor. Hermanos, y también comenzar a tener un ayuno espiritual, mi hermano. Y unirte al Señor. Caminar en el Señor para que Dios traiga una respuesta a nuestras vidas. Y Dios la trajo sobre quién? Josafat. Y de esa forma podemos ver y notar. Y veamos el versículo 14. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Gediel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Fíjese, ahí iba a tener que respuesta. Dice, vino el Espíritu de quién? De Jehová. Sobre él, dice, en medio de qué? De la reunión. Y dijo, ¿qué dijo? Oíd Judá y todos vosotros, moradores de Jerusalén, tú y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni que me obedecéis delante de esta ¿qué? Multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Y hermanos, ¿qué tenemos que hacer en medio de toda esa malas noticias que tenemos? Humillarnos. Tomemos el ejemplo. Humillarnos como lo hizo Josafat. Y mostrarnos y pedirle al Señor su misericordia. Y va a venir palabra de Dios. Tal vez el Espíritu Santo te va a llevar a una parte de la Biblia. Y el Espíritu Santo te va a indicar lo que tú tienes que hacer por medio de la palabra de Dios. Y es importantísimo, mi hermano, porque mucha gente, mis hermanos, y con todo respeto lo digo, ¿no? La gente dice, es que voy a venir un profeta y voy a ver si me da palabra. No, la palabra ya la tienes aquí, hermano. Búscala ahí. Estudia. A veces no queremos ni pagar ese precio, hermano. Entonces usted búsquela, recomiéndale. Yo le digo a la gente, ¿qué problema tienes con la esposa, con los hijos? Pues lee el libro de Eclesiastés y lee el libro también de Proverbios. Eso te van a enseñar. ¿Quieres conocer a Cristo? Pues lee los evangelios del reino de los cielos.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quieres saber cómo empezó la iglesia? Lee el libro de los Hechos. ¿Y cómo se extendió la iglesia? Así se extendió la iglesia. Es lo que la palabra... ¿Quieres saber los últimos tiempos? Pues lee Apocalipsis. Estudia Apocalipsis. Primera y segunda de Tesalonicenses también puedes leerla. Lo que te indica la palabra de Dios, cómo va a terminar todo el asunto, ¿verdad? Porque eso, Génesis, el principio, y Apocalipsis, las últimas cosas que van a suceder en el mundo. Es lo que significa tanto uno como el otro. Y nosotros estamos en medio que se llama la gracia. Y en el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Ahí estamos nosotros, hermanos, ahorita, ¿verdad? Y nosotros no sabemos, pero las cosas que se están viendo, de acuerdo a la palabra de Dios, te dice, hey, cuando miras estas cosas, es señal que el fin se acerca. Estén ¿qué? Preparados. Estén listos. Todo lo que estás viendo hoy en día es una señal que el fin se acerca. Ah, pero si dijera que no, mi Señor tarda en venir. Hermanos, y te fueras al mundo, vivir con los borrachos, los drogadictos, andar allá, mis hermanos, de loquito allá, buscando amores que ya tienes en tu casa con tu esposa y andas buscando allá otros amores, mis hermanos, pues no te vaya bien. Más si eres una hija o un hijo de Dios. Amén. Así que hizo esto Josafat. Versículo 17, mi hermano, dice la palabra de Dios ahí mismo. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos y vean la salvación de Jehová. Por vosotros, oh Judá y Jerusalén. No teméis que desmayéis salir mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Óyalo bien, mi hermano, y apunte esos versículos. 21 dice la palabra de Dios. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salían la gente armada, y que dijesen glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y el 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Sir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó? Y se mataron los unos con los otros. ¿Ve qué sucede, hermanos? Cuando nosotros en medio de la angustia, en medio del dolor, tomamos la actitud correcta de ¿qué? De humillarnos y alabar y exaltar el nombre de Dios. No comienza a renegar, a enojarse con el Señor. Dios no me escucha, Dios no me oye a mí, ¿por qué Dios a mí no? No. Toma el ejemplo que tomó ¿quién? Josafat. Para que sea un hombre o una mujer victoriosa o vencedora. Así que es un siervo que, una característica de quién, del conquistador, es un siervo que sabe adorar, mis hermanos. No se avergüenza de seguir a Cristo. Adora donde esté. Da a conocer el nombre de Cristo. Lo publica como su Señor y como su Salvador. La situación es difícil. Dar alabanza en medio del problema y en medio de la dificultad. Es difícil, hermano. Pero esfuérzate y sé valiente, hermano. Esfuérzate en hacerlo. Y esfuérzate en seguir sirviendo. Esfuérzate en levantarte temprano y venir y servirle al Señor. ¿Verdad? Es parte de tu sacrificio. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es tu culto racional. Tú, hermanos, es mi culto, lo voy a hacer, me voy a esforzar. Tengo mucha flojera, no quiero levantarme, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer y me voy a esforzar. ¿Para quién? Para mi Señor. Porque el Señor es mi estandarte, Él es mi bandera, es mi Señor, es mi Salvador. Y lo hago por agradecimiento. Por agradecimiento, porque soy agradecido con el Señor. Así que, aunque sea difícil la situación, hay que hacerlo. Dame Éxodo 24, 12, por favor. Dice la palabra, entonces Jehová dijo a Moisés, 24, 12, muy bien. Sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles.
Dame el 13. Y se levantó Moisés con quién? Con Moisés. Su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Fíjese, hermano, y va a estar otros 40 días. Y le dijo a José: tú quédate, tú no puedes subir conmigo, porque si subes conmigo, cuello, no puedes bajar tú, te vas a quedar allá, pero tienes que quedarte aquí. 40 días también estuvo ¿quién? Moisés y Josué, esperando la bajada de Moisés. Era la segunda vez, mis hermanos, que iba a tener que bajar, porque la primera vez ya la había quebrado Moisés. Las tablas cuando hicieron el becerro de oro. Y era la segunda vez. 2 veces subió Moisés. Y las 2 veces lo acompañó Josué. Un siervo fiel. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, soy fiel en el Señor. Me mantengo, ¿ah? ¿Por qué, hermanos? Porque es la prueba de la paciencia. Dios te va a probar en la paciencia, hermanos. ¿Lo hizo con quién? Con Lázaro, con María y Marta. Fueron y le dijeron: Señor, el que amas está ¿qué? Enfermo. Y el Señor se detuvo y no fue. Ya que murió, entonces fue: voy a despertar. Señor, pues si está dormido, pues va a despertar. Y dijeron los discípulos: no, Lázaro ha muerto. La prueba de la paciencia, pues. ¿Y qué sucedió contigo? Señor, si hubiese estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Tu hermano va a resucitar, dijo el Señor. ¿La prueba de qué? De la paciencia. Dios te va a probar en esa área, pues. Si vas a serle fiel al Señor en esa área, vas a juzgar o vas a criticar a Dios. Porque vas a mantener firme en la palabra, en lo que el Señor dice. Hermanos, porque así es Dios, porque así es el Señor. No podemos cuestionar la obra del Señor y el mandato del Señor. No podemos decir que el Señor está mal. Él sabe las cosas y sabe lo que a usted y a mí me falta, hermano. Lo que nos conviene y lo que no nos conviene. El Señor lo sabe todo. Por lo tanto, usted adore, alabe, exalte el nombre del Señor en medio de ¿qué? De la prueba. Alabe al Señor, exalte el nombre del Señor, hermano. No se detenga. Ahí seremos ¿qué? Probados. Usted y yo, mis hermanos. Así que nunca deja de ser un siervo, un conquistador. Dios dijo: si solamente ser un siervo para conquistar, no vas a servir, dijo el Señor. Necesitas ser un siervo inútil. Cuando hagan todas estas cosas, decir: ¿siervo qué? Porque lo que teníamos que haber hecho, o eso sí. Ya le servía todo, ya hice todo, Señor. Pero cuando termine así: soy un siervo inútil, dijo el Señor. Porque lo que tenía, o sea, no hiciste más. No fuiste a la otra milla. No te esforzaste un poco más. Y es lo que pasa con muchos de nosotros. No nos queremos esforzar un poquito más. No queremos dar un paso más. Y por lo tanto, mis hermanos, hacemos lo que nosotros consideramos que estamos bien y hasta ahí nada más. Pero no estamos dispuestos a dar otro paso más adelante. Y eso, hermanos, te descalifica como un siervo, hermanos, que va a ser un conquistador. Y eso es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros, que seamos ¿qué? Conquistadores. ¿Cuántos años tenía Moisés? 80 años. ¿Vas a subir otra vez? Señor, pero la cuesta está muy alta. ¿No sabes que tengo 80 años, soy un anciano, un viejito? Que me duelen los huesos, que me duelen las rodillas, Señor. No puso ningún pretexto. Voy a subir, Señor. Y voy a estar allá en la cima también. Y Señor, 40 días, otros 40 días, sin tomar agua, sin comer, Señor. Pues vas a tener que estar allá, pues. Tienes que esforzarte y ser valiente.
Tienes que esforzar. En veces, hermanos, así será. El Señor te va a pedir un esfuerzo más. Camina a la siguiente, dice. Haz lo siguiente. No te rindas. Mantente firme. Y ahí va a estar, ¿qué? Tu conquista. Sé paciente. Y sé que responsable. Dios quiere que seamos pacientes y seamos responsables en el llamado que Él nos hace. Señor, yo quiero servir como maestro. Vas a tener que ser paciente y responsable. Vas a servir, pero vas a ser muy responsable este año. No vamos a dejar tirada la obra del Señor a medio camino. No, termina la jornada. Acaba la jornada. Esfuérzate y acábala. No te detengas. Mi hermano, es lo que el Señor nos va a pedir. En Éxodo 33, dame el capítulo 33. Dios estaba molesto ¿con quién? Con Moisés, mi hermano, y con todo el pueblo. Y en esta parte podemos ver que en el Éxodo, mi hermano, 33, dice la palabra de Dios, dice, y Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, y tú el pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré, Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia haré. Lea el siguiente. Yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, A la tierra que fluye, leche y miel. pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura que cerviz, no sea que te consuma en el camino. Siga leyendo. 4. Y oyendo el pueblo de esta mala noticia, hicieron luto y ninguno se puso sus atavios. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces, veamos. Y Moisés tomó el tabernáculo, léanlo conmigo, y levantó los ojos fuera del campamento. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué Dios estaba actuando de esta manera? Si usted lee el capítulo 32, acaban de ser el becerro de oro. Y está muy molesto el Señor con el pueblo. Son un pueblo duro, difícil de la cerviz. Te voy a leer los últimos dos versículos del 32, dice. El 34 y 35. Ve pues ahora, lleva este pueblo donde te he dicho. Aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Te fijas lo que trae la idolatría, hermanos? Lo que hace la idolatría. Si usted quiere servir a Dios, ninguna imagen tienes que tener en tu casa, en tu hogar. ¿Te va a costar, hermano? Obedecer al Señor, pero tienes que hacerlo. Si quieres la bendición de parte de Dios, si quieres caminar en la gracia y en la obediencia con Dios, y quieres que tu familia, tu casa, tu hogar sea liberado, sea sanado, sea restaurado, tienes que quitar todo eso. Y dice, yo castigaré a Israel en el tiempo que sea necesario. Y hermanos, ¿por causa de qué? De que hicieron el becerro de oro y lo adoraron. No tendrás dioses ajenos. Ya había dicho el capítulo 20. Ya se les había dado. Pero ya estamos en el 33. El 32 lo volvieron a hacer. Y lo volvieron a caer en el pecado. Y dijo Dios, yo no voy a ir con ustedes. Voy a mandar mi ángel. Y más adelante dice, si tú no vas con nosotros, le dijo Moisés, déjanos aquí. Qué bueno que envíes tu ángel, pero no queremos al ángel, queremos tu presencia. Y si tu presencia no va a ir con nosotros, déjanos aquí. Y hermano,
el Señor en su misericordia los llevó. Pero el Señor dijo, es un pueblo duro. Quítense sus qué. ¿Sabe lo que dice la nueva traducción? La traducción viviente. Andan vestidos de lujos y traen sus anillos de oro y quieren presentarse ustedes con todas las vanidades del mundo. Quítense eso, le dijo el Señor, y que su corazón sea transformado y sea cambiado. Eso no vale nada a favor de ustedes, ni los califica como buenos siervos. Que el pueblo lo oyó y se desvistieron. Se quitaron, hermanos, esos vestidos. Se despojaron de ese tipo de vestidos. Es lo que dice la traducción, la nueva traducción viviente. Léalo cuando tenga tiempo. Y de esa manera, ¿qué hicieron? Quitó el tabernáculo y lo puso ¿dónde? Fuera, lejos. Lo quitó Moisés, ¿verdad? Y de esa manera, hermanos, el pueblo tenía que vestirse de joyas y de trapos finos. Despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Despojarse de todo eso. Un seguidor de Cristo, mis hermanos, tiene que aprender a despojarse de todo eso también. Dios quiere que seas bendecido, pero también quiere Dios que lo representemos a Él. No que nosotros nos evangelizamos y creamos nosotros altivos y arrogantes y soberbios, y que la ropa que te pongas le dé la gloria y la honra al Señor. Y no parezcas aquí el hermano, pues la mujer más bella, más hermosa. No, no, para eso no. Vístete para el Señor, para Cristo. Vístete, varón, ponte las botas, pero dale la gloria al Señor. Humíllate, ven y humíllate delante del Señor. Y manifiesta la gracia de Dios. Dios dice, despójense. Eso para mí no vale nada, dice el Señor, mis hermanos y mis hermanas. Es lo que dice su palabra. Así que todo sucede engañoso, apártenos. Hombres y mujeres, que lo que no quieren es despojarse absolutamente de nada, de la carne. Quieren seguir a Jesús, mis hermanos, pero no quieren renunciar al mundo. Quieren seguir en las cosas mundanas y carnales. Una vez que usted entre en el reino, hermanos, es lo primero que el Señor nos dice. Tienes que abandonar el mundo. Tienes que abandonar los deseos de la carne. Porque nadie puede servir a dos. Nadie puede servir a dos. Mi hermano y mi hermana. Y por lo tanto, somos seguidores de ¿quién? Del Hijo de Dios, Jesucristo. Por la gracia del Señor tenemos lo que tenemos. Amén. Y hermanos, usted y yo tenemos que ser agradecidos. No perder el corazón de agradecimiento, de gratitud. No sirve servir por obligación. Tampoco, hermanos, para quedar bien con las personas. Hay que servir porque somos ¿qué? Agradecidos al Señor. Porque el Señor nos da un privilegio a usted y a mí, hermanos. Dice la Biblia que los mismos ángeles querían venir y anunciar el Evangelio. Pero dijo el Señor no. Los que tienen que predicar son los que yo he levantado y he salvado y los he restaurado. Son ellos. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Agradecidos. Mantener una relación, hermanos, con el Señor cada día. Que lo imitemos. Y, hermanos, que le demos prioridad al reino. Cuando es que confrontado, mi hermano y mi hermana, o corregido, disciplinado, deje atrás el orgullo y la soberbia, mi hermano. No tire la toalla, ya no voy a ir a la iglesia porque me llamó la atención, porque el pastor dijo esto y esto otro. Hermanos, el orgullo y la soberbia nos saca.
y nos hace que abandones la casa del Señor, la iglesia del Señor, y nos separamos del cuerpo de Cristo. Amén. Así que no tires la toalla cuando es confrontado. ¿Estás dispuesto a qué? A, hermanos, ayudar también a quién. En la iglesia, en este caso, lo hizo quién. Josué a Moisés. Dame el capítulo 11 de Números, 16 y 17. Números. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ¿qué? Ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Vas a reunir 70. ¿Y qué vas a hacer? Reunirlos ahí en la puerta de reunión, y ahí se van a quedar. Espera tú también con ellos. Y luego dice: yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré ¿de qué? Del Espíritu que está en ti, y luego pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo. Y no ya la llevarás tú. No se puede llevar la carga solo. ¿Qué se necesita? Toda la iglesia, toda la congregación. ¿Por qué, hermanos? Porque así es el mandato del Señor. Pero tienen que seguir tu ejemplo, Moisés. Ese espíritu que está en ti de obediencia, de sujeción, también lo tienen que tener ¿quién? Los 70. Los que vas a escoger tienen que tenerla también, Moisés. Y yo voy a hacer que eso suceda con ellos, Moisés. Así que, mis hermanos, Moisés muchas veces fue corregido y reprendido por parte de Dios. No cree que lo corrigió y lo reprendió una vez. Muchas veces, hermano. Igualmente, nosotros muchas veces el Señor nos reprende y nos corrige. Muchas veces, hermanos. Y muchas veces, hey, estás mal. Hey, te va a traer problemas eso. No hagas eso, hermano, hermana. Y en veces muy rebeldes. Hermano, no podemos estar así con el Señor. Y hermanos, a quien muchas veces debemos de qué? De aceptar la corrección. A quien busca desanimarlo también, o murmurarlo en contra de sí. Esa persona necesita ser corregida. En amor, por supuesto, ¿verdad? Pero, hermanos, la iglesia no es para dividirla, es para unirla. Pero la murmuración y la contienda, los chismes, dividen, hermanos. No nos dejan unirnos. Porque la carne, como es débil, escucha: no, sí es cierto, yo no voy a ir entonces. Yo no voy a la oración. Yo no voy al estudio. Yo no voy a servir dentro de la iglesia. Hermanos, porque ya alguien lo contaminó al hermano, a la hermana. No, hermanos, usted y yo le servimos ¿a quién? Al Señor, no le servimos al hombre. ¿Por qué? Porque estamos convencidos, tenemos la fe y la convicción que la iglesia es el Señor, la cabeza de la iglesia. No le fallamos al hombre, le fallamos a Cristo, mis hermanos. Moisés muchas veces fue, y aún también Josué aprendió mucho de Moisés, y por lo tanto trataba de imitar en todo ¿a quién? A Moisés, porque era el modelo para aquel tiempo. Ahora el modelo para nosotros ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Puestos los ojos en él. Así que muchas veces debemos de ¿qué? De corregir a quien busca desanimar o murmurar, porque no están dispuestos a un cambio radical, que miran la iglesia como un club. La iglesia no es un club, mis hermanos. Un conquistador reconoce y sabe humillarse, sabe que el bien para todos es que cometió un error y debe de ser corregido, y la mujer debe de ser corregida también. Y si no quiere corregirse, hermanos, pues el Señor lo va a corregir, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando le dio a escoger el Señor a David?
cuando hizo un censo David. Y por causa de eso, nomás porque hizo el censo, dijo el Señor, 3 cosas pueden suceder: que haya una invasión en tu reino, que venga una peste y mate tantos, o que traiga este juicio, o que haya hambre por tanto tiempo. ¿Qué dijo David? Que caiga yo en las manos de quién? De Dios, y no en las manos de los hombres. Y empezó una matazón por allá. Y David se apresuró y fue a hacer un sacrificio para detener la matazón. ¿Qué culpa tuvo esa gente? Yo fui el que pecó, dijo David. Fíjense, el pecado, hermanos, puede dañar a alguien más y puede lastimar a alguien más. Yo fui el que desobedeció, Señor. Esa pobre gente que tenía, pero era el rey. Él tenía que poner el ejemplo. ¿Quién? David. Usted es la cabeza de su casa, hermano. Usted ponga el ejemplo en su casa, en su hogar. Se van a molestar algunos y se van a enojar algunos. Pero, hermanos, usted obedezca al Señor. Sujétese al Señor. Porque el que ama más a padre, hijos o parientes que a mí, no es que digno de ti. No me puedes seguir así, porque el Señor te la va a poner de esa manera, hermano. Y tarde y temprano te va a escoger. ¿Quieres a ellos más que a mí? No, dice el Señor. Porque ninguno queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula ¿qué? El gasto. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres entrar en guerra? Siéntate primero y piensa las cosas, porque una vez que empieces a entrar en el reino como un edificador o como un hombre o una mujer de guerra, ya no te puedes hacer. Ya no puedes hacer eso, porque habrá consecuencias peores. Y es lo que el Señor le dijo, va. No sea que se burlen habiendo empezado y no terminen. Este año, mis hermanos, es importante que entendamos y comprendamos la obra del Señor, la casa de Dios. Este año, dispóngase, pero tiene que esforzarse, hermano, hermana, para que usted sea un hombre o una mujer con que conquiste. No medio camino, no, es que ya no quiero yo servir porque traigo un dolor aquí en la espalda. No, hermano. Este año me le pinche la cabeza, pastor, y no quiero venir. Diga que es muy flojo y no quiere levantarse, mejor, hermano. La verdad, ¿verdad? Como dijo el cholo, la neta, caneta. ¿Verdad? Es la neta. ¿Verdad? Porque al Señor no lo podemos engañar, hermano. ¿Verdad? Quiero ser un siervo fiel a ti. Este año me voy a esforzar. Voy a hacer todo lo posible, Señor. Y si tengo que ser corregido, que me corrijan, Señor. Lo reconozco que sí he fallado. Y no me voy a molestar por eso, Señor. Ni mucho menos voy a tirar a lo contrario. Esto me va a servir para esforzarme y volverme a levantar. Amén. Es lo que Dios quiere, hermanos. Dios no quiere el fracaso de cada uno de nosotros. Dios quiere la victoria en cada uno de nosotros. Pero eso tiene que empezar primero, ¿dónde? Nuestro corazón, nuestra vida, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo quién? Como Josué fue un fiel ayudador de quién? De Moisés. Y fueron, hermanos, 40 años que le sirvió a Moisés. Después de los 40 tomó el lugar de Moisés. Pero fueron 40 años, hermanos. A los 120 murió Moisés. A los 80 él sacó el pueblo de ¿dónde? De Egipto. Y anduvo en cada batalla y siendo guardaespaldas de Moisés. Y aprendiendo de Moisés. Por 40 años, hermanos. Y nunca se aburrió. A lo contrario, las maravillas que Dios mostraba le daba a entender y fortaleció su fe. Llegó el momento para ti, Josué.
Pero tienes que meditar en este libro cuando de día y de noche, ¿verdad? Tienes que meditar. Y luego tienes que esforzarte y ser. Tienes que esforzarte y ser valiente, Josué. Y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. ¿Verdad? Levántate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, hermanos. Y fue un ¿qué? Un vencedor. Y peleó la batalla, y al terminar la batalla le dijo al pueblo: escogeos ahora a quién servís, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Amén. Escojan ustedes, ¿quieren seguir? Y toda esa generación le sirvió a Dios. Todos los que estaban, dice la Biblia, pero vino otra generación después de ellos, y fue un desastre esa generación que vino después. Lea el libro, mi hermano, que sigue después de Josué. Lean el libro de los jueces, y ese libro le va a enseñar lo que sucedió, porque ya no había hombres que guiaran al pueblo correctamente, y por lo tanto, ¡pum!, se vino esa generación y batalló mucho esa generación hasta que se levantaron los reyes. Y no fue con el primer rey, fue hasta con el segundo rey, con el rey David, y duró hasta Salomón, porque después del reino de Salomón vino la división. Roán y Jeroboam dividieron el reino del sur y el reino del norte, y se dividió el reino, y comenzaron la guerra entre ellos mismos. Qué terrible, ¿verdad? Levántese, hermano, y oremos, y seamos fieles al Señor.